La verdad sobre la historia de Estados Unidos en 12 minutos. ¿Sabías que la historia de Estados Unidos está llena de momentos que cambiaron el mundo? Desde sus primeros días, eventos cruciales han moldeado la nación y su influencia global. Descubramos algunos de esos momentos. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 marcó el inicio de la colonización europea en América. Este evento fue el punto de partida para la exploración y asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, transformando la historia para siempre. Las 13 colonias británicas se establecieron a lo largo de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. Estas colonias formaron la base de la nación y desarrollaron una identidad única y compartida. Desde el principio, hubo conflictos con los pueblos indígenas, quienes resistieron la colonización. Estas tensiones y enfrentamientos reflejan la complejidad y el costo humano de la expansión europea en el continente americano. En 1776, las colonias declararon su independencia de Gran Bretaña, marcando el nacimiento de una nueva nación. La Guerra de Independencia fue un conflicto crucial que culminó en la formación de los Estados Unidos de América. La Constitución de los Estados Unidos, redactada en 1787, estableció un marco de gobierno sólido y duradero. Este documento fundamental sigue siendo la base de la democracia estadounidense, garantizando derechos y libertades para todos los ciudadanos. La compra de Luisiana en 1803, realizada por Thomas Jefferson, duplicó el tamaño del país. Esta expansión hacia el oeste ofreció vastas oportunidades para la exploración y el asentamiento, cambiando para siempre el paisaje estadounidense. El conflicto con Gran Bretaña en la Guerra de 1812 reafirmó la independencia de Estados Unidos. Esta guerra consolidó la identidad nacional y demostró la capacidad del joven país para defender su soberanía en el escenario internacional. La revolución industrial transformó la economía y la sociedad estadounidense. La llegada de nuevas tecnologías y fábricas impulsó el crecimiento urbano y el empleo, marcando el inicio de una era de prosperidad y cambios significativos. En 1823, Estados Unidos estableció la Doctrina Monroe, una política exterior que se oponía a la colonización europea en América. Esta doctrina consolidó la influencia estadounidense en el hemisferio occidental y definió su postura en la política internacional. En 1846, estalló la guerra entre Estados Unidos y México, resultando en importantes cambios territoriales. Tras la victoria estadounidense, el Tratado de Guadalupe Hidalgo otorgó a EU vastas tierras en el suroeste, incluyendo California y Nuevo México. El descubrimiento de oro en California en 1848 desencadenó una fiebre migratoria sin precedentes. Miles de buscadores de fortuna se desplazaron al oeste, transformando rápidamente la economía y la demografía de la región, y acelerando el desarrollo del país. Entre 1861 y 1865, Estados Unidos se sumió en una devastadora guerra civil. El conflicto entre el norte y el sur surgió por profundas divisiones sobre la esclavitud y la autonomía estatal, dejando a la nación herida pero unida. La Proclamación de Emancipación, emitida por Abraham Lincoln en 1863, marcó un hito en la lucha por la igualdad. Este decreto liberó a millones de esclavos en los Estados Confederados, redefiniendo los valores de libertad y justicia del país. Después de la Guerra Civil, comenzó un arduo proceso de reconstrucción en el sur. Este periodo buscaba integrar nuevamente a los Estados Confederados y garantizar los derechos de los afroamericanos, aunque enfrentó numerosos desafíos y resistencias. A finales del siglo XIX, millones de inmigrantes arribaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esta oleada migratoria transformó las ciudades, enriqueciendo la cultura y contribuyendo significativamente al crecimiento económico e industrial del país. En el amanecer del siglo XX, Estados Unidos emergió como una potencia global. Su influencia se extendió más allá de sus fronteras, estableciendo su presencia en asuntos internacionales y convirtiéndose en un actor clave en la política mundial. Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial en 1917, contribuyendo decisivamente a la victoria de los aliados. Su intervención marcó un punto de inflexión en el conflicto y reafirmó su papel en la escena global. La Gran Depresión comenzó en 1929 con el colapso del mercado de valores. Esta crisis económica devastadora trajo desempleo masivo y pobreza, llevando al gobierno a implementar una serie de reformas para revitalizar la economía. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.
Su participación fue crucial para la derrota de las potencias del Eje, consolidando su posición como líder en el escenario internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en una tensa rivalidad conocida como la Guerra Fría. Esta confrontación ideológica y política duró varias décadas y marcó profundamente la política global. Durante los años 50 y 60, el movimiento por los derechos civiles luchó por la igualdad racias en Estados Unidos. Líderes como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks jugaron papeles cruciales en esta lucha histórica. El conflicto en Vietnam en los años 60 y 70 dividió a la sociedad estadounidense. Las protestas contra la guerra crecieron, generando un fuerte debate sobre la política exterior y el papel de Estados Unidos en el mundo. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría. Este evento histórico no solo marcó la reunificación de Alemania, sino también un cambio significativo en las relaciones internacionales y la política global. A finales del siglo XX, Estados Unidos lideró la revolución tecnológica. Innovaciones en informática y telecomunicaciones transformaron la economía y la sociedad, posicionando al país como un líder en tecnología y desarrollo científico. El 11 de septiembre de 2001, los ataques terroristas en Nueva York y Washington D.C. impactaron profundamente a Estados Unidos. Estos eventos no solo cambiaron la política interna, sino también la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Las guerras en Afganistán e Irak fueron respuestas directas a los ataques del 11 de septiembre. Estas guerras definieron la política exterior estadounidense en la primera década del siglo XXI, generando debates sobre su eficacia y moralidad. La crisis financiera de 2008 tuvo un impacto devastador en la economía global, afectando gravemente a Estados Unidos. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares, lo que llevó a reformas económicas y políticas sin precedentes. La elección de Barack Obama en 2008 como el primer presidente afroamericano marcó un hito histórico en la política estadounidense. Su presidencia simbolizó un cambio significativo y trajo nuevas esperanzas de progreso y unidad. La historia de Estados Unidos es vasta y compleja, llena de momentos que han moldeado el mundo. Para conocer más sobre estos eventos y su impacto, te invitamos a suscribirte y dejar tus comentarios. La elección de Donald Trump en 2016 marcó una era política polarizada. Su mandato trajo debates sobre inmigración, comercio y el papel de Estados Unidos en el mundo. Las divisiones internas se hicieron más evidentes que nunca. La pandemia de COVID-19 en 2020 impactó profundamente a Estados Unidos, afectando la economía y la vida diaria. Las tasas de infección y muerte aumentaron rápidamente, poniendo a prueba el sistema de salud y la resiliencia del país. El movimiento Black Lives Matter, revitalizado por la muerte de George Floyd en 2020, llevó a protestas masivas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. La sociedad estadounidense se enfrentó a difíciles preguntas sobre justicia y equidad. La elección de Joe Biden en 2020 reflejó el deseo de cambio en la política estadounidense. Su administración se centró en la recuperación económica, la lucha contra el COVID-19 y la reconciliación nacional en un país profundamente dividido. El cambio climático se convirtió en una prioridad, con políticas para reducir las emisiones y fomentar energías renovables. La administración Biden buscó un liderazgo global en la lucha contra el calentamiento global, comprometiéndose con acuerdos internacionales y acciones domésticas. Resumiendo cronológicamente, la historia de Estados Unidos está llena de momentos que cambiaron el mundo, iniciando con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 marcó el inicio de la colonización europea. Las 13 colonias británicas se establecieron a lo largo de la costa este. Desde el principio, hubo conflictos con los pueblos indígenas. En 1776, las colonias declararon su independencia de Gran Bretaña. En 1787, se redactó la Constitución de los Estados Unidos. La compra de Luisiana en 1803 duplicó el tamaño del país. El conflicto con Gran Bretaña en 1812 reafirmó la independencia de EU. La Revolución Industrial transformó la economía y la sociedad. En 1823, EU estableció la Doctrina Monroe, oponiéndose a la colonización europea en América. En 1846, EU ganó territorio en el suroeste tras la guerra con México. El descubrimiento de oro en California atrajo a miles de buscadores.
La guerra civil dividió al país entre el norte y el sur de 1861 a 1865. La proclamación de emancipación en 1863 liberó a los esclavos. Después de la guerra, comenzó un periodo de reconstrucción en el sur. A finales del siglo XIX, millones de inmigrantes llegaron a EU. A principios del siglo XX, EU emergió como una potencia global. La entrada en la Primera Guerra Mundial en 1917 significó un cambio. En 1929, la economía colapsó, iniciando la Gran Depresión. La entrada en la Segunda Guerra Mundial después del ataque a Pearl Harbor en 1941 fue otro hito importante. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, ambas superpotencias competían por la influencia global, sin llegar a enfrentamientos directos. El movimiento por los derechos civiles en los años 50 y 60 luchó por la igualdad racial en Estados Unidos. Líderes como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks fueron fundamentales en la lucha contra la segregación. El conflicto en Vietnam, iniciado en los años 60, dividió a la sociedad estadounidense. Las protestas contra la guerra crecieron, marcando una era de cambio y cuestionamiento de las políticas gubernamentales. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría. Este evento marcó el inicio de una nueva era de relaciones internacionales, con la reunificación de Alemania y el colapso del bloque soviético. A finales del siglo XX, Estados Unidos lideró la revolución tecnológica. Innovaciones en informática y telecomunicaciones transformaron la economía y la vida cotidiana, situando al país como pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron un punto de inflexión para Estados Unidos, llevando a cambios drásticos en la política y la seguridad nacional. Estos eventos impactaron profundamente la sociedad y la economía del país. Las guerras en Afganistán e Irak marcaron la política exterior de Estados Unidos en el siglo XXI. Estas intervenciones militares tuvieron repercusiones significativas tanto en la región como en el ámbito internacional, redefiniendo alianzas y estrategias geopolíticas. La crisis financiera de 2008 sacudió la economía global y afectó a millones de estadounidenses. La recesión resultante llevó a la pérdida de empleos y viviendas, generando una profunda reflexión sobre el sistema financiero y sus regulaciones. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejarme un pulgar arriba y comenta de qué país eres y de qué país te gustaría conocer sus hechos. ¿Te gustaría saber cosas ocultas de los Estados Unidos? Déjame saberlo en los comentarios.